Bendiciones en Cristo, sean muy bienvenidos, amados hermanos, nuevamente ya en nuestro tercer curso, por la gracia del Señor, estamos aquí nuevamente queriendo crecer en la gracia y en el conocimiento que nos acerca verdaderamente a la estatura de Cristo. Ese es nuestro propósito principal, el de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Cuando el Señor Jesucristo oraba en Juan 17, oraba para que le conozcamos de verdad y decía, tu palabra es verdad, decía, santifícalos en tu palabra es verdad. Y eso es lo que hoy queremos hacer. Queremos santificarnos en su palabra, queremos meditar en su palabra, queremos que esto no solamente traiga un gozo en nuestros corazones, no, sino también que podamos aplicarla en nuestras vidas y también en la de nuestro entorno, que sea de bendición para las personas que nos ven, que nos escuchan, personas a quien queremos testificar de Cristo, queremos llevar esos valores del reino, que son el ser la sal y la luz en este tiempo, para que glorifiquen al Padre, como dice Mateo capítulo 5. Pues bien, en este curso, en este módulo que vamos a estar haciendo bastante desafiante, el primero era el credo de los apóstoles, un resumen de las doctrinas cardinales para entender específicamente la Trinidad y también la Iglesia, el Espíritu Santo y cosas que nos ayudaron a determinar quién era verdaderamente un cristiano de la fe apostólica. Pero también luego vimos en el libro de Génesis, entendimos cómo Moisés estaba escribiendo al pueblo del Éxodo y cómo él les dio el relato de la historia primigenia, no solamente para contarles algo de historia, para sacarle también de las dudas que tenían sobre su cosmovisión, sino también para animarles a que sigan con fidelidad y peregrinen a la tierra prometida. Pero hoy ya nosotros vamos a abarcar un poco más en términos generales, vamos a entender un poco como el esqueleto del Antiguo Testamento. Bueno, específicamente una introducción a la doctrina del reino de Dios. En esta introducción vamos a ver un poco aquí, dice el reino de Dios, los pactos divinos y el canon del Antiguo Testamento. Vamos a ver un poco hoy esta primera parte, dice, ¿por qué tenemos que estudiar el Antiguo Testamento? Antes de embarcarnos en esa empresa que es estudiar el reino de Dios y entender que ese es el marco más amplio de la interpretación de las Escrituras, que es el reino de Dios, y luego en ese marco más amplio entra los pactos, y dentro también de eso tenemos el canon del Antiguo Testamento. Esos son nuestros objetivos con este curso, entender más qué es lo que Dios nos está diciendo a través del Antiguo Testamento, cómo empezó esto del reino de Dios que tiene todavía una trascendencia hasta hoy en día. Eso ya habíamos visto en clases anteriores, de que el reino ya fue inaugurado, que estamos en la continuación del reino y que la consumación del reino de Dios se viene. Así que se viene, hermanos, preparémonos, ¿no? Hoy vamos ya a arrancar entonces, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Este es entonces nuestro objetivo del día de hoy. Mucha gente se pudiera cuestionar eso, ¿para qué estudiar la historia de un pueblo de hace tiempo atrás que no tiene ninguna relevancia con nosotros en el siglo XXI? Esa corriente de pensamiento está muy arraigada en la cultura de hoy, pues la ideología o la cosmovisión que hoy campea, que es campeón, diríamos, o que predomina en nuestra cultura es el posmodernismo. El posmodernismo, hermanos, es una corriente de ideas, de cosmovisión, de filosofías que niegan todo tipo de historia trascendente. A eso se le conoce como negar la metanarrativa, es decir, una historia que trasciende algo. De meta significa que trasciende algo, y la narrativa. Ellos te dicen, no hay una narrativa que seguir, no hay un propósito para cada persona, perdón, para todos. Sí hay para cada persona, cada uno elige ser el arquitecto de su propio destino, cada uno elige a quién amar sin importar el sexo o la raza y cosas así. Entonces, eh, conocemos la frase que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y muchas veces es trágico eso y sucede. En Alemania, por ejemplo, hoy se enseña sobre el Holocausto y lo que causó
la ideología de Hitler en su momento, la ideología nazi. ¿Para qué? Para que la nueva generación conozca su historia y no la repita. Es triste que a veces, por ejemplo, llega el Día del Niño en Paraguay y la gente ya no piensa, no medita y mucho menos tiene ese sentimiento patriótico de que los niños dieron su vida por su patria. Han olvidado su historia muchas veces y se concentran más en un consumismo que abarca toda nuestra cultura, en un hedonismo. Es una corriente filosófica que dice que solamente el placer es lo que importa. Y todo se trata de los regalos, todo se trata de los juegos, todo se trata de que pasemos tiempo con otros padres y cosas así. Cuando en verdad tenemos que recordar nuestra historia, está muy arraigada a nuestra historia en Paraguay también esto. Y bueno, hoy lo que nosotros queremos hacer tiene conexión con esto, pues el pueblo del Antiguo Testamento, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, no está desconectado de nosotros hoy creyentes del siglo XXI. Es nuestra familia de la fe. Es como que abuelo nos pone en su regazo y empieza a contarnos la historia de la familia. Wow, si alguien experimentó eso, pues sabe lo hermoso que es escuchar historias vívidas de del abuelo o de mamá, cuando se fue, cómo le conoció a papá, qué tipo de aventuras vivieron, cosas tal vez jocosas, peligrosas, entretenidas, todo tipo de historias que hacen del álbum familiar o del árbol familiar algo muy interesante que uno cuenta a sus siguientes generaciones, porque somos personas que contamos historias, nos relacionamos a través de la historia. Aprendemos sabiduría a través de historias que nos cuentan nuestros padres, nuestra historia, nuestra cultura viene también de algún lado, viene nuestra cultura paraguaya, a pesar de que ahí tenemos mucha influencia ya anglosajona hoy en Paraguay, y hay también una lucha por preservar nuestros valores, tenemos que recordar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Eso es parte de tener una cosmovisión cultural, pero hoy queremos abarcar un poco una cosmovisión bíblica, una cosmovisión de qué es el Antiguo Testamento, por qué yo tengo que leer el Antiguo Testamento, por qué hay iglesias que solamente se dedican a enseñar el Nuevo Testamento, por qué hay pastores que solamente predican las cartas del Nuevo Testamento y cuando van a hablar del Antiguo Testamento solo hacen sermones temáticos, es decir, qué sé yo, una enseñanza moralista como sé valiente como David que peleó contra Goliat y cosas así. ¿Por qué esto sucede? Porque el Antiguo Testamento tiene sus desafíos, tiene su forma de interpretación correcta, porque hay gente que no habla de por qué Dios mandó a los israelitas a hacer esa guerra santa en la tierra prometida y hacer guerra contra las naciones paganas. Bueno, no siempre se escucha eso en los sermones del domingo. ¿Por qué? Porque tendemos a tener una iglesia emergente, una iglesia que solo se quiere centrar en dar en pildoritas, en, en mensajes prácticamente más de autoayuda y evitan hablar del Antiguo Testamento. Y cuando hablan del Antiguo Testamento lo hacen superficialmente, devocionalmente, cometiendo errores que algunos no tan graves, pero errores al fin, que a veces cambian el significado. En el video, por ejemplo, contó el maestro de que la maestra de la escuela bíblica, enseñando a sus niños sobre el Antiguo Testamento, le decía, niños, el Antiguo Testamento, Dios en el Antiguo Testamento era muy malo con los niños. No están contentos que ahora estamos en el Nuevo Testamento y Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, pero en el Antiguo Testamento todo era guerra, leyes, pero ahora estamos bajo la gracia. Ya olvídate de los 10 mandamientos, solamente ama a Jesús. Y ese tipo de frases han hecho penosamente Es que lo se que yo quiero. diluya mucho Y nuestro la próxima yo cristianismo. no me haya puedo claro. Eso es lo que está lastimosamente pasando hoy en día. Poco. Ok. Bueno, y para eso va a tener mucha importancia el Antiguo Testamento que hoy vamos a abordar. Bueno, esta lección se va a dividir en tres partes. La primera es ¿cuán lejos está el Antiguo Testamento de nosotros? ¿A qué distancia? ¿Cuál es la relevancia en nuestros días y cómo podemos aplicarlos? En esencia, ¿por qué es tan difícil entender el Antiguo Testamento? ¿Cómo,
¿por qué es importante? ¿Por qué tengo que estudiarlo? ¿Será que es opcional? ¿Y cuál es una forma correcta de que yo pueda poner en práctica en mi vida hoy creyente del siglo XXI en la iglesia del Nuevo Pacto? Estas son palabras importantísimas. Creo que hay una iglesia que, que solamente leen el Nuevo Testamento. Si alguien tiene por ahí, la precisa en el chat, era algo de iglesia neotestamentaria, algo así, ¿verdad? Pero hay iglesias que solo leen el Nuevo Testamento. De hecho, que el canon o los libros que tenemos nosotros en el nuevo, perdón, eh, en el antiguo, en el Nuevo Testamento, perdón, esos libros estaban circulando y eso vamos a ver más después. Pero para dar un adelanto, apareció un hereje, apareció una persona que decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo, que teníamos que dejarlos, entonces teníamos que solamente hablar del Nuevo Testamento. Y la controversia en la historia fue tan grande que entonces se pusieron de acuerdo para determinar cuáles eran los libros que eran canónicos, que eran inspirados, inerrantes, infalibles y suficientes para la vida y fe y práctica de todos los santos. No querían que este virus, que ya estaba agarrando popularidad, tome control de todo el cristianismo. Y de ahí fue entonces que tuvo una relación de los libros que hoy tenemos hoy. ¿Cómo se decidieron? En medio de la controversia, en medio de falsos maestros y herejes que querían desechar el Antiguo Testamento. Así que no es poco lo que hoy vamos a estudiar. Ha causado estragos dentro de la iglesia cristiana en la historia, pero también así ha dado la oportunidad o ha propiciado en la providencia del Señor de que tengamos los libros canónicos definidos en nuestras Biblias hoy. Así que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Cuál es la distancia que hay entre el Antiguo Testamento y nosotros? Bueno, ¿por qué es tan difícil entenderlo? ¿Por qué hay tantas complicaciones? Bueno, la primera causa, bueno, vamos a ver que hay dos formas de saber por qué es tan difícil. La primera es que hay causas y hay tipos. La primera causa es que hay una inspiración orgánica y una acomodación divina. Veamos un poco qué es la inspiración orgánica. ¿Por qué el Antiguo Testamento es tan difícil entenderlo? O mejor dicho, ¿por qué está tan lejos de nosotros? Bueno, cuando hablamos de inspiración orgánica, estamos hablando de que Dios reveló su palabra. Al Señor le plació en su soberanía que tengamos una revelación especial, ¿verdad? Una revelación, perdón. Cuando Moisés, estando con el pueblo en Egipto, el Señor lo llama, se reúne con él y le da los 10 mandamientos. Le da la comisión de llevar adelante un escrito para edificación del pueblo, para traer también un registro de lo que era nuestra cosmovisión o lo que es nuestra cosmovisión creacionista. Y el Señor está hablando a través de su palabra. Y cuando decimos que la Biblia es inspirada, no estamos hablando de la misma manera como un artista con una escultura es inspirado. Miren, miren el cuadro que pinté, me inspiré al hacer esto. No, no estamos hablando de ese tipo de inspiración romántica que se basa solamente en el talento de alguien. Cuando hablamos de que el Señor envió su palabra, que es de origen divino, pero también tiene un origen humano, pues una persona estaba siendo utilizada. La personalidad de ese autor, por dar un ejemplo, Moisés, no fue anulada totalmente. Habíamos visto en la historia anterior, perdón, en la clase anterior, de cómo el Señor utilizó a Moisés para redactar la historia primigenia y Moisés, que era un entendido de sus tiempos, usó elementos literarios y los confeccionó. Habíamos estudiado en detalle la estructura del libro del Génesis del 1 al 11 y vemos cómo él utilizó la capacitación que él tenía, los valores que circundaban en su cultura en ese tiempo que eran útiles para transmitir una historia. Así que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es de carácter orgánico, es decir, Dios no es que se pone a dictar y el hombre empieza a copiar como una secretaria con una máquina de dactilografía. No, no es un dictado donde la persona humana es totalmente pasiva y solamente recibe, sino que es Dios utilizando la personalidad, utilizando la cultura, la preparación, los tiempos, toda la providencia que el Señor le dio también a esa persona para escribir su santa palabra.
Cuando vemos, por ejemplo, un ejemplo, a ver, el apóstol Pedro, siendo un pescador, ciertamente había crecido en la cultura judía, tenía bastante, era de bastante tradición oral, pero luego vemos que él es el autor también de uno de los escritos, la manera que el Señor también le preparó. Y algunos dicen también que Juan Marcos fue su ayudante. El libro de San Marcos es prácticamente el libro de Pedro, pero bueno, Pedro también vemos ese avance en él, el Espíritu Santo utilizando un Pedro ya maduro al final de sus días también para dejar registro de lo que él quería que tengamos. Hablando de Pedro, hermana Catalina, ¿me ayuda a leer esto, por favor? ¿Qué dice segunda de Pedro? Ah, perdón, está en silencio. Ahí sí. Le Y escuchamos. tener entendido que la paciencia de nuestro amado hermano Pablo está bien. ¿Hasta ahí? Ah, perdón. Adelante. Empiezo de vuelta. Ah, Tener bueno. entendido que la, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Amén. Muchas gracias, hermana. Aquí vemos entonces como el mismo Pedro admitiendo de que hay cosas que son verdaderamente difíciles de entender y que los perversos la tuercen para su propio provecho. Lo que quiso hacer esta persona que yo le comentaba, que se llama Marción, que quiso desechar al Dios del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento y solamente concentrarse en el Nuevo. Eso ya obviamente vino mucho después de los apóstoles, pero causó estragos en la iglesia. Y bueno, Pedro nos dice aquí que Pablo escribe por inspiración divina y no todo lo que Pablo escribe es sencillo de comprender, es decir, que requiere un esfuerzo, una diligencia, una responsabilidad. Es aprenderse también la forma en la que él escribió, es decir, Pedro diciendo que Pablo tenía una preparación académica bastante profunda y a veces escribe con toda la elocuencia, con toda la capacidad literaria, de vocabulario, de conjugación, de ejemplos, de analogías, que a veces lo que escribe Pablo pudiera ser un poco complicado, pero es de origen divino. Eso es lo que queremos centrarnos aquí, que a veces el Antiguo Testamento puede parecernos algo distante, algo lejos de nosotros, pero siendo el mismo Señor autor de la palabra de Dios, es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Para muchos la Biblia es solamente un libro de historias, poesías, narrativas y alguno que otro género por ahí. Género literario me refiero, ahora como apocalíptico, epistolar y cosas así. Pero para nosotros es Dios hablándonos. Cada vez que yo abro mi Biblia, es Dios hablándome a mí creyente en el siglo XXI. Y yo tengo que ser diligente y eso es lo que estamos haciendo hoy, queriendo profundizar más y entender las estructuras que Dios utilizó para poder hablar a su pueblo en ese tiempo primariamente, pero también cómo se aplica a nosotros eso hoy. Entonces la palabra de Dios es sabiduría de Dios, no es solamente la capacidad de Pedro, de Pablo o de algún otro erudito, sino que viene de Dios y viene bajo la supervisión del Espíritu Santo. Eso es lo más importante que tenemos que saber. Creo que ya había mencionado que la mayoría de nosotros que creemos que la palabra de Dios, mejor dicho, que la Biblia es la palabra de Dios, no llegamos a esa conclusión por haber hecho una investigación exhaustiva de todos los manuscritos, todos los argumentos a favor de la inspiración de Dios, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha confirmado de que esto es palabra de Dios. Que cuando me dijeron arrepiéntete y cree en el Evangelio, el Señor me dio un nuevo corazón. Vine a la fe por el oír y el oír de su palabra, Romanos 10. Y al oír su palabra, sabía que era el Señor hablándome, de que no era mi imaginación,
Era que era Dios obrando en mi mente y mi corazón, de que mi Creador me traía en reconciliación a través de Cristo. Así que es cierto, esto parece un tanto subjetivo. Parece también muchas religiones también dicen algo parecido, una falsificación de esto. Por ejemplo, el mormonismo, cuando te traen entre comillas, una nueva Biblia, te dicen preguntarle, anda a orar y preguntarle a Dios si estas cosas no son ciertas, ¿verdad? Te invita a hacer una oración totalmente subjetiva, una oración donde vos tenés que sentir nada más algo, a ver si sentís algo es de Dios, ¿verdad? Lo nuestro no solamente es algo emocional, es algo histórico, es algo, y porque nuestra fe apostólica es algo intelectual también porque tiene un contenido rico y es verdadero. Todas esas otras sectas, el contenido que tienen cae y cae de maduro por ser mentiras de Satanás, pero también es de la voluntad, que el Señor nos mueve a conocerle a Él. Por eso la palabra de Dios se le conoce como la ley de Dios, no solamente como el registro un registro religioso. Salmos, la ley de Moisés, los salmos de David. Ahí vemos la relación que hay. ¿De quiénes son los salmos? De Dios, pero también de quién? De David, porque él lo escribió. ¿De quién es la ley? De Dios, pero ¿quién también fue el que trajo la ley, escribió la ley con puño y letra ahí y la pregonó en su tiempo? Moisés. Es la ley de Dios, es la ley de Moisés. Hay una, hay una relevancia, hay una conexión entre estos dos, entre Dios y los autores que él eligió para utilizar. Así que eso primeramente. Luego tenemos algo también que es la acomodación divina. A veces creemos que bueno, el Antiguo Testamento puede ser algo lejano porque hay cosas que no estamos limitados en nuestro entendimiento. Entonces voy a pedirle un poco a la hermana Andrea que me pueda leer un poco esto, Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dice Jehová. Cómo son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más alto que vuestro camino y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Isaías 55. Amén. Muchas Amén. gracias, hermana. Entonces aquí vemos que el Señor nos dice, nos dice claramente de que estamos limitados, que no tenemos la capacidad total para entender todo lo que Dios pudiera decirnos, pero que Él se acomoda para que nosotros podamos entender. Es decir, que la sabiduría que Él tiene excede todo lo que podamos nosotros entender. Por eso hay cosas que no podemos nosotros entender. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Mateo? Uno diría Mateo. Pero ¿es Mateo o Dios? ¿Es 50% Mateo y 50% Dios? No, no funciona así. Cristo, ¿es 50% Dios y 50% hombre? No, verdadero Dios, verdadero hombre. Es decir, hay una relación que no podemos explicarla completamente y lo aceptamos porque la Escritura lo dice así, la Trinidad también. Hay ejemplos que, o sea, cuando uno va a hablar de la Trinidad, lee que en una parte de la Biblia dice que Dios es uno y luego vemos que el Espíritu Santo clama ser Dios, el Padre dice ser Dios y Jesús dice ser Dios y eso a veces desafía nuestro razonamiento. No es un enigma, es sí un misterio. Hay una diferencia. Nosotros no podemos entender con la mente totalmente limitada toda la naturaleza de Dios. Si pudiéramos hacer eso, tendríamos una capacidad divina para entender a un Dios completamente. Entonces, Dios se acomoda para que entendamos cosas que Él quiere que entendamos. Un Dios en tres personas habíamos estudiado en el Credo de los Apóstoles. Bueno, otro rasgo de por qué el Antiguo Testamento puede ser un tanto distante de nosotros es que hay tipos. Cuando hablamos de tipos, estamos hablando de que hay un lenguaje. A veces nosotros, obviamente, el lenguaje del Antiguo Testamento era en hebreo y arameo. Aquel que vio la película La Pasión de Cristo habrá escuchado como el autor Jim Caviezel
hablaba esos idiomas, ¿verdad? El hebreo y el arameo también ahí, ¿verdad? Impresionante escuchar eso. Bueno, y obviamente yo escuchaba eso y no entendíamos casi nada. Teníamos limitaciones en el lenguaje, tenemos también limitaciones en nuestra humanidad para entender todo lo que Dios estaba haciendo en ese momento, la envergadura de lo que es la expiación, el sacrificio de Cristo y aún la cruz de Cristo. Es tan profundo, es tan rico que no podemos en toda esta vida y con toda nuestra capacidad llegar al fondo de eso, porque Dios es inescrutable. No podemos llegar a entender completamente todo lo que es Dios y todas las implicaciones de la obra redentora que Él ha hecho. Podemos arañar la superficie hasta donde Él nos permita por gracia, pero no podemos completamente, verdaderamente. Y eso nos trae a humildad, erradica toda soberbia de nosotros, porque ahora especialmente que vamos a aprender cosas profundas, interesantes, que nos van a hacer bastante sentido. eh, de pleno le digo ya que no vamos a entender todo, porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Así que eso nos va a mantener en jaque, nos va a mantener humildes también, a pesar de que aprendamos un poquito más, vamos a siempre saber que nunca llegaremos ni a la mitad. Obviamente estos libros que se escribieron en el Antiguo Testamento, la audiencia primaria eran los hebreos. Y sabemos que el pueblo hebreo tenía su cultura, su idioma, la forma en que también tenían sus escritos. Si usted ha visto un libro de hebreo, ellos no leen como nosotros de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda. Y también tienen muchas otras cosas más en su idioma que es complicado para nosotros. E incluso hay palabras que no hay equivalentes, que tienen que usar dos, tres palabras para explicar una sola idea que ellos tienen y cosas así, ¿verdad? Eso puede pasar en varios idiomas. Pero bueno, hablando un poquito, también vemos que se utilizaban tablas de piedra, es decir, en esa cultura, en ese tiempo, los documentos oficiales importantes se hacían en tablas de piedra. Entonces, a veces, para nosotros creyentes del siglo XXI, vemos esto y que esto que escribieron en piedra no tiene tanta relevancia para mí porque ya no está en auge, no está de moda, no es algo que practicamos más. Pero al interiorizarnos en la cultura de ellos, sabemos lo importante que fue, sabemos la impresión que ellos tuvieron, cómo les ministró a ellos y también nos gozamos de cómo el Señor obraba en un pueblo que tenía un cierto tipo de revelación, no tenía toda la revelación bíblica que nosotros tenemos hoy, especialmente en la persona y obra de Cristo. Ellos tenían solamente sombras de lo que habrían de venir, los sacrificios de animales mostraban a un Cristo que vendría a ser sacrificado y todos los rituales en el templo, las fiestas, todo eso que se realizaba en el Antiguo Testamento mostraba y apuntaba a Cristo. Nosotros tenemos mayor revelación hoy, pero también tenemos que entender qué es lo que ellos recibían en ese tiempo. ¿Para qué tenemos que entender? Número uno, para dar la gloria a Dios, pero número dos, para no cometer errores de anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? Es cuando vos querés traer algo del pasado y aplicarlo al presente y eso no tiene verdaderamente una cabida, no corresponde. Es como querer idolatrar una era dorada que ya no existe y que ya no volverá y querer decir que eso era lo ideal. Aquí en Paraguay a veces se dice, yo no sabía que era feliz y cosas así. Pero bueno, sin entrar en ese tipo de controversias, a veces queremos traer cosas que en el pasado parecían buenas, pero los tiempos han cambiado, la cultura también y tenemos que adaptarnos. Esto es lo que el Señor ha preparado en su providencia para nosotros hoy y no podemos enajenarnos completamente y vivir en una vida retro. ¿Ok? Eso es importante también entender. Hay que hacernos judíos a los judíos y griegos a los griegos con tal de que el evangelio llegue a ellos. Como decía Pablo, todo lo soporto por causa de los escogidos. Así que ánimo, hermanos, en eso. Seguimos. Eso habíamos visto entonces la distancia que había entre nosotros, las causas y los tipos. ¿Tipos de qué? Bueno, había una distancia teológica de lo que ellos, yo ya comenté recién un poquito de eso, una distancia cultural y una distancia personal. Cuando hablamos de distancia teológica, estamos hablando de que ellos en el antiguo y nosotros en el nuevo, como vemos ahí, vemos la cruz y ahí vemos una imagen del templo, como les dije recién, el templo, los sacrificios, todo lo que se realizaba ahí mostraba aquel sacrificio perfecto que se iba a realizar en el madero, en el Calvario. Entonces, el sacrificio de Abraham, hoy, por ejemplo, en el siglo XXI,
Si alguien me dice que está sacrificando todavía animales en su templo, yo voy a decir que esa persona verdaderamente no entendió el Antiguo Testamento, no entendió ni la cultura del Antiguo Testamento y su teología está totalmente errada. ¿Por qué? Porque necesita saber de que eso era sombra del sacrificio de Cristo. Si alguien me dice que quiere sacrificar a su hijo al Señor y está hablando de meterle un puñal, obviamente eso me va a causar bastante indignación y voy a denunciar a las autoridades y todo eso como corresponde. Ya no va a haber ninguna excusa teológica, no me va a venir a decir, no, mira en el Antiguo Testamento así se hacía, yo solamente estoy tratando de ser bíblico. No, a la cárcel, perverso, le voy a decir. Bueno, algo parecido sucedió en Paraguay no hace tiempo, no hace mucho tiempo atrás. Un pastor decidió llevar un cordero en su iglesia y para mostrar una especie de ilustración le clavó un puñal. Mató un animal en plena iglesia. En el siglo XXI, bueno, siglo XX, creo que fue antes del 2000, no estoy seguro del año, pero no hace mucho hizo eso aquí en Paraguay. Para que vean un poco que no tuvo este filtro de que hay una distancia teológica de ese tiempo. También en Éxodo en el Egipto, si alguien me dice que tenemos que ir a peregrinar a tal parte, como estaban peregrinando el pueblo que Moisés llevaba de Egipto hacia la tierra de Canaán, si alguien me dice que tenemos que hacer esto para poder llegar a la salvación, yo le voy a decir, no, señor, está equivocado. Yo no necesito ir a peregrinar a ninguna mezquita, ni a Cacupé, ni a ningún otro lado para poder lograr mi salvación. Hay una distancia teológica de lo que pasó con el pueblo de Egipto en ese tiempo del Antiguo Testamento y nosotros hoy, la iglesia del Nuevo Pacto. Esto no funciona más así. Si alguien me dice también que mira cómo ellos hacían votos nazarenos, como no tocar aquello que era putrefacto, no cortarse el pelo y no beber ni una gota de vino y cosas así. Si alguien quiere venir a imponer ese tipo de cosas y decir de que eso es más santo, de que eso es más piadoso, porque en el Antiguo Testamento era así, yo le voy a decir, tenés que tener los filtros correspondientes. Hay una distancia teológica entre ellos y nosotros. Hay algo que era específicamente para esa nación en ese tiempo en el caso de un voto nazareno que verdaderamente agradaba a Dios en ese tiempo con un propósito teológico. O sea, hay un error en la aplicación. A eso yo estaba llamando recién anacronismo, que alguien viene y me dice, mira, yo no me corto el pelo porque fíjate que Sansón no se cortaba el pelo y era más fuerte. Yo por eso me dejo el pelo largo siendo varón hasta la cintura. Bueno, es algo que vos decidí hacer con tu pelo, pero no venga a ponerle un significado espiritual. No funciona así. No vaya a querer justificar tu elección de tener pelo largo hasta ese largo con algo de Samson ni del Antiguo Testamento. Estás errado en eso. Si quieres decir que tu pelo, te gusta el pelo largo, es otra historia. No se puede hacer esa justificación con el Antiguo Testamento. Hay una distancia teológica que hay que respetar. Culto exclusivamente en el templo. Eso también era en el tiempo, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, todas las ordenanzas se llevaban dentro del templo, el sacrificio de animales, la ofrenda, todo eso era dentro del templo. Pero hoy, sabiendo de que el Señor nos dice, el Señor Jesucristo, si no me equivoco, en Juan 4 hablándole a la mujer samaritana, le dice que vendrá ya el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y ella justamente le estaba comentando, ustedes los judíos dicen que tenemos que adorar aquí, allá, ¿dónde es lo que tenemos que adorar? Y Jesús le decía de que no, verdaderamente vendrá el tiempo donde ya no habrá templo y el templo es verdaderamente Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a sus enemigos, destruyan este templo y en 3 días lo resucitaré, lo volveré a construir. Él es el templo que dice en Juan 1:14 y él vino e hizo morada entre nosotros. Se, se hizo tabernáculo, eso significa hacer morada. Cristo es el templo, su cuerpo es el templo. Culto, sacrificio de animales. Bueno, ahí está. Hay una distancia también cultural de nosotros y las personas del Antiguo Testamento. Obviamente, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de diferentes regiones, Egipto, Israel, Canaán, Asiria y Babilonia. Cuando hablamos de cultura, no es lo que hoy tenemos, rascacielos, tecnología digital y mucho comercio de diferentes formas. No, esa era una cultura mayormente agrícola y a veces los ejemplos que se dan tienen que ver más con esa época, en la forma de cómo era
el sector agrícola, y los ejemplos que se dan para ilustrar cosas espirituales se utilizan ejemplos agrícolas. Y nosotros que vivimos a veces en ciudades cosmopolitan, que no tenemos ninguna formación rural y no sabemos nada de plantar, cultivar, cosechar y cosas así, podemos a veces tener dificultades en entender algunos pasajes, eh, espiritualizarlo como a nosotros se nos parezca, con nuestros lentes del siglo XXI. No, tenemos que aprender un poco de la sociedad agrícola de ese tiempo para entender cuál era el paralelo, cuál era la analogía, la ilustración que estaba queriendo usar. Sabemos también que el matrimonio se daba de manera un poco diferente en ese tiempo también. Había matrimonios arreglados, como por ejemplo Abraham mandó a su siervo Eliezer a que encontrara una esposa para su hijo Isaac, y él fue y encontró a Rebeca. Sabemos eso, había ese tipo de cosas, y uno pudiera decir cuando está leyendo el Antiguo Testamento, wow, ¿qué tipo de Dios es este que obligaba a la gente a casarse, que hacían todo matrimonio arreglado? ¿Por qué no promovían el verdadero amor? Cuando empezamos a hacer ese tipo de acusaciones e increpamos el carácter de Dios, es porque no hemos entendido la distancia cultural que hay entre nosotros y el Antiguo Testamento. Cuando queremos hacer un paralelo exacto, estamos cayendo en un anacronismo pernicioso. Estamos queriendo traer algo del pasado y aplicarlo a sí mismo al presente de una manera errada y perversa. A eso me refiero con anacronismo pernicioso. Poligamia, otra cuestión también que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Señor permitió que David tuviera más esposas, Salomón y compañía? Y queremos filtrar ese tipo de cosas y no entendemos qué es lo que estaba pasando en esa época. Tenemos que hacer una investigación cultural de por qué eso era así, antes de sacar conclusiones propias, subjetivas de lo que me parece, de lo que se me ocurrió y cómo yo pienso que debería ser el matrimonio, etcétera. Y hoy tenemos, por ejemplo, gente que promueve el poliamor. Wow. Gente que supuestamente tiene más de una esposa al mismo tiempo o más de una pareja viviendo todos en el mismo, bajo el mismo techo. Bueno, esclavitud también. Muchos incrédulos ateos empiezan a cuestionar lo que es el cristianismo, diciendo, mira, tu Dios permitía la esclavitud anteriormente. ¿Cómo vos, una persona del siglo XXI, va a creer en un Dios que promovía la esclavitud? No, hay que saber filtrar, hay que saber interpretar, hay que investigar cuál era la distancia que teníamos en el Antiguo Testamento. Mira, tu Dios en el Antiguo Testamento no era democrático como nosotros hoy, o acaso me vas a decir que el imperialismo es mejor. Pueden cuestionar nuestra fe, nuestra cosmovisión, utilizando ideas del Antiguo Testamento, cosas culturales, sin verdaderamente entender lo que estaba pasando en ese tiempo. Otra cosa que a veces nos aleja un poco de entender bien el Antiguo Testamento es tipo de distancia personal. Estas personas del Antiguo Testamento a veces recibían visitaciones o visiones de seres celestiales, y obviamente eso cambiaba totalmente mucha de su forma de ver. Jacob peleó con el ángel. Hubo mucho tipo de manifestaciones de ángeles, de demonios, incluso exorcismo y cosas así, y eso obviamente también trae una distancia personal en las personas que experimentaron eso y quedaron registradas en el Antiguo Testamento. No como nosotros hoy, que eso no es tan frecuente, que eso prácticamente no pasa, que yo estoy aquí y viene un ángel y me visita en mi sofá. De hecho, que yo estuve en un campamento, una señora empezó a contar de que un ángel vino en su cocina y ella se levantó y le encontró ahí, hablaron toda la madrugada, y después, ¿no?, cuando se fue, creyó que era el arcángel Miguel. Eso era lo que estaba contándonos una vez en un campamento. Pero bueno, va a ser otra historia para otro día. A veces también las personas tienen dificultades para interpretar bien el Antiguo Testamento porque no entienden cómo se manejaba ese tipo de sociedad agrícola, feudal, cómo eran los roles también de los emperadores, de las personas que estaban ahí. Hay cosas que tenemos que entender, que el Señor hay una acomodación divina para lo que estaba pasando en ese tiempo. Había guerra, había hambre, había plagas, todo ese tipo de cosas afectaba también. Hoy nosotros no tenemos prácticamente hambre o hambruna, en este lado del continente no lo tenemos. En África y otros lugares puede pasar eso, pero a nivel general nosotros no podemos muchas veces identificarnos con ese tipo de cosas, de que hay una hambruna general en todo el país, como por ejemplo estaba pasando con el pueblo de Israel, tanto así que tuvieron que ir a Egipto a buscar refugio por el periodo de hambruna, pero el Señor ya había preparado con José de Egipto en ese lugar. Bueno, hasta ahí entonces hemos abarcado lo que es la distancia del Antiguo Testamento hasta nuestros días.
¿Hay alguna consulta, algún comentario? Este es el tiempo para ver un poco cómo es esto de la distancia. Ahora entendemos por qué a veces nos cuesta un poquito entender, por qué a veces se dificulta un chiqui entender por qué pasaban algunas cosas. Hay que hacer una investigación si queremos verdaderamente sacarnos algunas dudas y no simplemente especular, y especialmente especulaciones que puedan increpar el carácter santo de Dios. ¿Preguntas, consultas? ¿Alguien que quiera comentar algo? Hermano, ¿qué tal? Bendiciones. Adelante. Hermano, yo particularmente nomás ahí comento que esta es la parte que generalmente cuesta mucho también explicarle a otras personas, principalmente a personas no cristianas, ¿verdad? Cuando te cuestionan, ¿qué es lo que me decís si tu Dios era un Dios sanguinario que mataba tal cosa, ¿verdad? Porque Mm, se van hacia el Dios del Antiguo Testamento y te dicen, y después se volvió todo bueno y cosas así. Y muchas veces a nosotros cristianos nos duele escuchar ese tipo de cosas y no tenemos, o sea, no tenemos la fe y tenemos, ¿verdad? Vamos a decir, em, o sea, lo que no tenemos, perdón, es el conocimiento así preciso como para ir rebatiendo ese tipo de cosas y explicar, no, pero vos tenés que darte cuenta que esto en la cultura, en aquella época, por eso se permitía tener varias esposas, etcétera, o sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo creo que toda esta parte nos ayuda, o al menos a mí me ayuda un poco más a poder, vamos a decir, cerrar ciertas ideas como para poder retransmitirlas nuevamente. sí, amén. Sí, ahora solamente estamos dando una introducción general, no estamos ni entrando en las controversias que son de carácter del Antiguo Testamento. Por dar un ejemplo, uno pudiera decir, un objetor o detractor que quisiera venir y increpar el carácter santo y bondadoso de nuestro Dios, venir y decir, mira, tu Dios del Antiguo Testamento, ellos estaban en otra parte, ellos estaban en Egipto, en el desierto, y decidieron invadir unas tierras que ya estaban ocupadas por gente, y fueron, hicieron una guerra, hicieron una aniquilación, hicieron una matanza, y vos le llamás eso matanza santa. ¿Verdad? ¿Por qué vos no haces entonces hoy lo mismo? Porque vos si vas a ser coherente, tenés que hacer lo mismo, te va a decir. Tenés que promover guerras, que no importa si no era de ahí y se va y le saca de ese lugar y le echa de ese lugar. Vos decís nomás que tu Dios te envió ahí y ya está, ya tenés la justificación para hacer tu guerra santa. Wow. Si te viene con ese tipo de objeción, ¿cómo le vas a responder? Porque el Señor envió a su pueblo a Canaán a expulsar a los cananitas, a todas esas a ese pueblo, porque era la tierra prometida, el Señor que dio a su pueblo, y preparó una nación para ir a hacer guerra. Y uno pudiera decir, mira lo que hicieron, una especie de matanza étnica, fueron y mataron porque no eran de su raza, racistas. Así pudiera hablar un detractor, un impío, que no conoce el carácter santo de Dios, que no reconoce a Dios soberano y creador, que Él tiene la potestad de hacer lo que quiere con su creación, de que Él se ha reservado el derecho propio de dar tierra a quien quiere, pues todo es suyo. Entonces, es importante saber cómo responder eso y entrar en los detalles, investigar un poco. Es importante capacitarse también para eso. Hoy nada más estamos arañando la superficie de que hay distancias culturales, de idiomas, de estructuras sociales, de economía, de labores, que tenemos que también saber por qué el Señor Jesucristo hablaba en parábolas que tenían más tinte agrícola, de pescador y cosas así. Entonces, tenemos que saber a quién quería llegar y cómo que el ejemplo que estaba bajando a tierra quería dar verdades espirituales profundas con
analogías, ejemplos, parábolas, todo tipo de figuras literarias para que ellos pudieran recibir el mensaje. Bueno, en el caso de las parábolas también tenían un doble sentido. Mateo 13 dice que era para endurecer también a aquellos que no tenían oídos espirituales. Pero esa es historia Amén. para otro día. Bueno, ¿alguna consulta, un comentario para enriquecer este tiempo de la distancia del Antiguo Testamento con nosotros creyentes del siglo XXI? Profe, Adelante, Carlos. generalmente la gente que habla en esa área de nuestro Dios es por falta de conocimiento, solamente por falta de conocimiento, porque de hecho que no lee la palabra, porque si uno lee la palabra, el Señor mismo va revelándole a uno el contenido de la palabra del Antiguo Testamento, o por lo menos yo entiendo así. Muchas veces me he preguntado por qué de las cosas en el Antiguo Testamento y hoy puedo decir que el Señor me va revelando ciertas cosas que han pasado en el Antiguo Testamento. Mm, Es una enseñanza, desde el comienzo es una enseñanza sí, de nuestro Dios. así Y es. hay que ser, cuando nos pregunta ciertas cosas, tenemos que ser humildes en contestarle a esa persona porque ellos no saben, no podemos tampoco decirle porque no entendés, porque no sabes. Es, es difícil darle respuesta, pero tampoco es imposible darle respuesta acorde a la pregunta que uno le haga. Así mismo, hermano. Y tenemos también la gran bendición del Señor que equipa a su iglesia con maestros que sienten el llamado de capacitarse para hacer este tipo de investigación académica, Amén. arqueológica, histórica, y bendicen a la iglesia con su llamado, su trabajo y nos capacitan para dar respuestas, como dice Primera Pedro 3:15, dar razón de la fe, dar razón de la convicción de nuestra esperanza, sino santificad primeramente a Cristo en vuestros corazones y estar preparados para dar defensa de todo aquel que demande razón de vuestra esperanza, dice, y hacedlo con mansedumbre, dice. Y el Señor nos equipa también con maestros, con literatura, con capacitaciones como estas, para poder llegar también a un conocimiento y ser de bendición para otras personas. Personalmente yo he tenido mis dificultades también con el Antiguo Testamento. Una recuerdo que me causó dolores de cabeza, donde eh, yo entendí, bueno, era un pasaje donde Natán le confronta a David y le dice, ¿verdad? Que le da esa parábola de esa persona perversa que tomó la oveja de su criado que tenía solamente una oveja que la quería para darle de comer a otro. Ese ejemplo, ¿verdad? Pero al final Natán le dice a David, mira, el Señor te dio todo a vos y vos fuiste y tomaste la mujer de tu prójimo y demás cosas. Hasta ahí vamos bien, pero después en una parte el lenguaje del Antiguo Testamento dice el Señor te dio esposas. Wow, ahí yo me quedé en shock, porque decía esposas en plural, parecía que como que Dios mismo le dio poligamia a él, ¿verdad? Y no entendía yo ese pasaje y tuve que investigar para llegar más o menos a una conclusión de algunos académicos de cómo interpretar ese pasaje. Y solamente fue a través de eso, el Señor me dio la oportunidad, la inquietud sobre ese tema y también empecé a investigar el Señor nos ha equipado con maestros, así que el Señor nos ayude siempre porque queremos ser de bendición para otras personas. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces cómo esto puede ser relevante, o es, mejor dicho, no que puede ser, sino que lo es relevante para nuestros días hoy. Porque, les repito, el posmodernismo te dice desecha todo tipo de narrativa que quiera aplicarse a toda la sociedad. Desechar todos aquellos valores absolutos como la familia. Si vos querés nomás tener una familia, si vos querés nomás casarte con alguien del género opuesto, si vos querés nomás tener hijos, podés tener tu perrijo. No hace falta, te dice, ¿verdad? Ahora, tu gatijo. Así que ese es el posmodernismo que quiere negar
narrativas, es decir, que la historia de la humanidad tiene una narrativa, es la historia de Dios, con los valores que el Señor ha creado, es la cosmovisión de Dios. Él es el creador, Él ha dictado las reglas, Él dice que estamos en rebelión, Él dice que solamente podemos ser reconciliados por la persona en mérito del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Bueno, relevancia para nuestros días. A ver cómo esto, voy a ir súper rápido. Eh, a veces en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Porque verdaderamente, si vamos a considerar el Antiguo Testamento, yo quiero saber qué dijo aquel que vino de entre los muertos, aquel que cumplió tantas profecías y desafió las estadísticas y las matemáticas en cuanto a profecías, aquel que venció a la muerte, aquel que dejó al Imperio Romano humillado, pues su cuerpo no fue hallado. O sea, quiero saber este que cambió la historia, que hoy estamos en el año 2024 después de Cristo. Quiero saber qué dijo el Señor Jesucristo con respecto al Antiguo Testamento. Bueno, cuando hablamos un poco de qué dijo Jesucristo, a veces podemos ver de que hay personas que utilizan comentarios que el Señor Jesucristo hizo y le dan un tono negativo, como que él estaba haciendo algo negativo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí, cuando el Señor Jesucristo está diciendo, hey, no ustedes oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano y será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí el Señor Jesucristo, y en otros pasajes más que vamos a mirar un poquito, voy a pedirle a alguien que me lea. A ver un poco. El hermano Carlos, adelante. Carlos Madureira. Amén. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es ese, no. Adelante, hermano. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ujú, ujú. Así es. Además, ¿hasta ahí? Hasta ahí, hermano, gracias. Entonces, Dale. vamos viendo entonces ejemplos donde el Señor parece decir, escuchaste esto, pero yo te digo esto. Acá también habla del testimonio, del jurar en falso y el ojo por ojo y diente por diente. Y a veces, hermanos bien intencionados, por ejemplo, dicen en el Antiguo Testamento todo era ojo por ojo y diente por diente, no había gracia, no había amor. En el Antiguo Testamento estaba bien odiarle a tu enemigo, pero cuando viene Jesús te dice que le ame a tu enemigo. Jesucristo vino y cambió todo. No están entendiendo el Antiguo Testamento. Están queriendo hacer de lo que el Señor Jesucristo dijo algo negativo. Están queriendo decir que esto era lo que enseñaba el Antiguo Testamento y el mismo Cristo les, les favorece. O sea, agarran los textos que Jesucristo usó para hablar de estas cosas, el asesinato y odio, por ejemplo, que el Señor Jesucristo mencionó, y lo hacen como un malentendido. Le dice, antes se podía asesinar, o sea, vos podías odiar, lo único que no podía hacer era asesinar, pero ahora Cristo viene y ya te prohíbe el odiar también. Antes estaba bien odiarle a una persona que no era de tu raza. Hablando de los israelitas, que ellos tenían permiso para odiar a gente de otra raza, supuestamente. Ese tipo de cosas es lo que hacen muchos predicadores hoy, queriendo hacer algo bueno, terminan manchando el Antiguo Testamento, manchando la reputación y la interpretación que el Señor Jesucristo hace en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, Mateo capítulo 5 al 7, es la regla ética de los ciudadanos del reino. Es decir, la ética del reino está en Mateo 5, 6 y 7, cómo tiene que ser en cuanto a los votos, el divorcio, la oración, todo lo que el reino de Dios, la ética del reino de Dios está ahí.
Y estas personas que malentienden el Antiguo Testamento te dicen, antes lo único que se condenaba era el adulterio. Vos en tu corazón podías desearle a otra mujer que no sea tu, no, eso no era pecado, pero cuando Cristo viene, pa, desnuda todo, ya no tenés opción, ahí ya caíste también, viene y cambia porque trae la gracia, aumenta la regla. Lo mismo pasa con, a ver un poco, la inmoralidad sexual, la misma cosa, romper y no hacer, esto era en cuanto a los votos. Venganza, antes estaba bien vengarte de alguien, pero después cuando viene el Señor dice, no, tenés que perdonar. Antes estaba bien vengarte, ojo por ojo. Odiar a tus enemigos, amor por los enemigos. Este tipo de enseñanza es lo que son malentendidas muchas veces. ¿Y qué estaba pasando? Estas personas tenían una mala interpretación del Antiguo Testamento. Jesucristo no está diciendo en ningún momento lo que ellos dicen hoy. Hoy, siglo XXI, hay todavía predicadores que hablan así, hermanos. Jesucristo lo que estaba condenando, o mejor dicho, reprendiendo o corrigiendo, era de las tradiciones orales, lo que los maestros estaban enseñando en ese tiempo que eran errados. Cuando él quería hablar de pasajes del Antiguo Testamento, decía, escrito está. Pero cuando estaba hablando de tradiciones, de enseñanza de rabís y compañía, él decía, habéis escuchado, se ha dicho esto. Él nunca dijo, en la palabra, está escrito, está, no matarás. No, él no vino a hacer ninguna salvedad, ninguna aclaración, ni mucho menos una contradicción o una expansión de algo que decía escrito está. Él estaba prácticamente tirando las mesas de todos los rabíes, de toda su tradición oral que ellos querían poner al mismo nivel que la palabra de Dios. Hasta hoy en día, cuando uno lee el Talmud, el libro de los judíos, las tradiciones rabínicas son tenidos al mismo nivel que la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dice, tradiciones de hombre hacen que sean igual que la palabra de Dios. El Talmud hoy es así todavía. Este tipo de enseñanza, entonces, era lo que estaban haciendo. Pero Jesucristo no estaba diciendo eso. Y ahí acá tenemos una prueba de eso, ¿no? En el Antiguo Testamento no se dice está bien odiar a tu enemigo. Miren lo que dice. Mira cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos en armonía. Acá se promueve armonía, amor, koinonía, no odio. No existe tal cosa, es un falso dilema. En el Éxodo 20, algunos dicen, mira, antes Jesucristo te decía el adulterio nomás lo que estaba mal, pero si vos codiciabas no había problema. Cuando Él viene ahora te dice que listo, si vos le ve a una mujer con deseo en tu corazón ya adulteraste con ella, ¿viste? Esto no existía en el Antiguo Testamento. Mentira. Éxodo 20, mandamiento número 10, no codiciarás. Explícitamente dice la mujer de tu prójimo. Codiciar algo del corazón. O sea, no es algo que, no es que, algo que Jesucristo vino, inventó, expandió, porque en el Antiguo Testamento no era así. De ninguna manera. No, esto no funciona así. Malaquías también. El mismo Señor repudia el divorcio, repudia el darle cartas desleales, repudia todo este tipo de cosas. No es que antes era así, especialmente en la controversia del divorcio. A veces aparece este tipo de cosas, como en el Antiguo Testamento era así, pero ahora en el Nuevo es así. No, hay una correlación que tenemos que estudiar bien para no caer en este tipo de errores interpretativos que muchos hoy caen. Juramentos, ya vimos. Por ejemplo, antes decían, no, el tema de los juramentos, 6 cosas aborrece Jehová, ¿y qué dice? Lengua mentirosa. A veces en el Sermón del Monte vamos a encontrar una parte que dice que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. ¿Verdad? Y entonces la gente dice, viste, ahí Jesús vino y por primera vez y vino, revolucionó todo. No, en el Antiguo Testamento ya estaba esto. Acá tenemos libro de Proverbios. Venganza, la misma cosa, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No había permiso para que haya odio, rencor, rencillas. No había permiso, no era que vos podías sea, ojo por ojo y diente por diente era antes, pero ahora es la gracia. No, eso era en el caso de los magistrados, eso era en el caso de los juicios, lo que hoy tenemos, el juez y compañía, donde dictamina una sentencia y compañía. Eso, ese tipo de leyes era para eso, no para la convivencia normal entre una persona y otra, eran casos jurídicos, judiciales. El amor, odiar a tus enemigos. ¿Será que eso existía en el Antiguo Testamento? Hoy muchos dicen no. Los israelitas tenían permiso para odiar a las otras naciones, especialmente a los cananeos, los filisteos, los samaritanos que se habían separado de ellos, etcétera. No. Éxodo 23:4.
Si encuentras a el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regrésalo. ¿Qué es esto sino amor por tu prójimo? Devolverle su propiedad, que sabíamos que en este tiempo era carísimo. Un asno es como encontrar millones y devolverle a tu prójimo sabiendo de que va a ser un gran problema. Hermano Jorge Rivas, veo que levanta la mano. Adelante. Sí, hermano, quería hacer una consulta con respecto a el odio, justamente, que estaba comentando. Porque estaba escuchando un mensaje de el pastor Sproul, que Ajá, justamente hablaba con respecto al tema del odio, ajá, de si está bien, si... La pregunta principal era si Dios odia, ¿verdad? ajá, Y tomó un versículo donde dice que evidentemente encontramos una palabra de Dios que dice que Dios aborrece al ajá. pecador. Me Salmo 5. gustaría, si hay posibilidad de poder, ya que estamos en el contexto de si el odio está bien, porque en el Antiguo Testamento decía, en el Nuevo ya no, si tiene correlación eso con el aborrecimiento que vemos en la Biblia, que dice que Dios aborrece también. Sí, evidentemente, cuando hablamos nosotros del odio, del aborrecimiento, eso corresponde, ¿verdad? El Señor, por su santidad, por su amor a su santidad, a su nombre, a su gloria, tiene un aborrecimiento, tiene un odio también que manifiesta la ira de su justicia. Romanos 9, si uno lee ahí, va a entender con bastante claro los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, ahí en ese Romanos 9 va a encontrar también la respuesta a eso, hermano, sobre la justicia de Dios y cómo Él muestra su justicia en ese pasaje, ¿verdad? No sé si quedó más o menos claro en cuanto a eso, ¿verdad? Pero podemos abordar un poquito más eso al Amén. final, si me hace acordar otra vez. ¿Ok? Dale, hermano, gracias. Dale. Bueno, en Mateo 5, Sermón del Monte, vino otra vez el Señor Jesucristo a decir, no pensé que he venido a abolir la ley y los profetas, ¿qué significa? El Antiguo Testamento, la ley que era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco y profetas, todo el Antiguo Testamento, así se le llamaba el Antiguo Testamento antes, la ley y los profetas, la ley y los profetas. No ha venido a abolir, decía el Señor, pero hoy hay gente que quiere desechar el Antiguo Testamento y le doy nombre y apellido. Lastimosamente, el hijo de un pastor muy conocido, Charles Stanley, su hijo, que tiene una mega iglesia en Estados Unidos, empezó a enseñar una enseñanza donde dijo, tenemos que desanclarnos del Antiguo Testamento, no necesitamos, tenemos ya la resurrección de Jesucristo en el Nuevo, ahí nomás tenemos que hablar, no necesitamos más hablar del Antiguo Testamento, tenemos todo lo que necesitamos en el Nuevo. Un pastor hoy en el siglo XXI con una mega iglesia, hablando en los medios de comunicación masiva, enseñando este tipo de cosas. No me ruborizo al decir esto porque corresponde decir que esto no está bien. Entonces, el Señor mismo dijo que Él no vino a abolir el Antiguo Testamento, pero hoy tenemos predicadores que sí, que tenemos que desanclarnos, tenemos que dejar atrás, que es un peso muerto. No, no corresponde. ¿Qué dice el Señor? Cielo y tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley que tipifica el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, hasta que todo se haya cumplido. Entonces el Señor Jesucristo fue claro, muy claro de que el Antiguo Testamento no ha sido abolido, de que sigue en vigencia, de que fue en su totalidad una revelación de Dios específicamente para un pueblo, para un tiempo, pero también tiene una aplicación, una continuación. Cuando vemos, por ejemplo, en Navidad, generalmente se sacan los versículos famosos, un niño no es nacido, las profecías de Isaías, por favor, la encarnación de Dios tiene su anclaje en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la resurrección de Cristo profetizado, la entrada triunfal, los eventos alrededor de su crucifixión, todo eso profetizado en el Antiguo Testamento. Esa es la base. No podemos desechar la base que prácticamente fundamenta la historia de la redención. Entonces, por eso que la gente se maravillaba cuando él les dijo esto. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos, le dice. Le está dando declaraciones claras porque ellos habían desechado prácticamente el Antiguo Testamento en el sentido de su validez y su supremacía.
Bueno, eso en cuanto más o menos a la relevancia para nuestros días, que es lo que decía el Señor Jesucristo, pero lo mismo con Pablo. Hay personas hoy que agarran los textos paulinos y también hacen lo mismo que se han hecho con los textos que nuestro Señor Jesucristo han dicho. Han utilizado comentarios que están ahí y lo tergiversan, por ejemplo, en Gálatas 3 dice ahí, Gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, bueno, ¿cómo le voy a llamar? La persona tal vez negligente, vamos a darle el beneficio de la duda que no un falso maestro, sino que alguien se equivoca en la enseñanza. Miren lo que dice este pasaje. Dice que el mismo Pablo le está recriminando a los Gálatas de que quieren seguir en el Antiguo Testamento, en la ley, que es hora de tener que ir por fe, hermano. Mirá lo que dice Pablo acá. Si vos querés volver otra vez al Antiguo Testamento, estás dando en la carne, te dice ahí ahora. No, están tergiversando los textos para decir algo negativo de lo que Pablo estaba abogando. Pablo dice otra vez, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, qué está haciendo Pablo? Le está mostrando de que Abraham, alguien del Antiguo Testamento, creyó en fe. Y a veces quieren hacer un contraste entre Abraham y Moisés y compañía. Y deja todo lo que es de Moisés, hermano. Y eso ya terminó, eso ya era la época de la ley, ahora estamos en la gracia. Vos tenés que ser como Abraham, padre de la fe, hermano. Así se manifiestan hoy. Entonces, entendiendo un poco que a veces violentan los textos paulinos, donde Pablo habla de la ley, el malentendido popular es venir por el Espíritu Santo, no venga por la ley, hermano, deja ya el Antiguo Testamento, pero vení por fe. Reemplazan, hacen un falso dilema, un falso problema, una falsa contradicción que no existe, que Pablo nunca tuvo la intención de hacerlo. Otra cosa, en el Antiguo Testamento se habla de esfuerzo humano, sí, pero el malentendido popular es, mira, eso ya no te va a salvar, tu obra no te va a salvar, es el Espíritu que te salva, hermano. Ahí te saca toda la responsabilidad de vos tener que perseverar también, ¿verdad? Entonces, hacen de estos textos que digan cosas que no tuvieron la intención de hacerlo en el tiempo que Pablo escribió esto. Gálatas 3, del 10 al 13. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Aquí el malintérprete de hoy te va a decir, mira, hermano, mira, deja el Antiguo Testamento, deja todo lo que se dijo, mira, porque va a estar maldito. Así tergiversan este tipo de cosas. No dan el sentido original ni la interpretación correcta y traen acá porque dice el justo por la fe vivirá, hermano, deja ya el Antiguo Testamento, más si vos lees el Antiguo Testamento. En el Nuevo que dice que por la fe vos vas a vivir. No vas ley con leer y la Biblia, hermano. Más rápido leer el Antiguo Testamento todo el tiempo. Ahí en el Nuevo nomás. Ahí por la fe nomás, hermano, en Jesús nomás, en su resurrección nomás. ¿Para qué va a ser tu devocional en el Antiguo Testamento? ¿A qué? Ya que, falso maestro. Cuidado, está acercando un falso maestro o alguien que está hablando en ignorancia. Cuidado ahí. No podemos desechar lo que el Señor ha dado en su providencia, la palabra de Dios y todos estos textos. Pero ¿qué es lo que decía Pablo? Cuando citaba a Habacuc que decía, aquel cuya alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense, Pablo, cuando decía el justo por la fe vivirá, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando de una idea, estaba hablando de una enseñanza que ya existía en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está Habacuc? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? En el Antiguo. El antiguo. Entonces, el que te dice hoy, no, ahora en el Nuevo es por la fe, en el Antiguo Testamento era por las obras, hermano. No, hermano, no, siempre ha sido por gracia mediante la fe. El que estuvo en el Antiguo Testamento recibió la promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a pisar la cabeza de la serpiente, la primera promesa del Evangelio. Ellos estuvieron esperando el Mesías, la descendencia de Abraham, el linaje escogido, el rey davídico, el pacto davídico, todo eso, hermano, aquí vemos el justo por la fe vivirá, no es una idea del Nuevo Testamento nada más.
No es así. Hacen que Pablo diga algo negativo cuando en verdad no es así. Pero las afirmaciones positivas que Pablo hace, ¿qué dice? Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice Pablo del Antiguo Testamento? Para nuestros malintérpretes de hoy, este versículo es una refutación terrible para ellos. Dolor de cabeza. ¿Por qué dice? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué significa eso? Es relevante, sirve, se tiene que usar. Dios la dio para nosotros también, no solo para ellos, para que tengamos esperanza. En 2 Timoteo 3:16, el famoso pasaje, toda la escritura es inspirada, ese pasaje se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, los libros, o mejor dicho, las cartas se estaban recorriendo, los evangelios también, pero el Nuevo Testamento en sí no estaba compilado como lo tenemos hoy, ya todo impreso así en piel de camello, lo que hoja así de arroz. No, no estaba así, hermano. Lo que ellos tenían predominantemente era el Antiguo Testamento, y aún eso no lo tenían totalmente escrito en pergamino, en piel de camello y todo ese tipo, en pieles, no. Ellos tenían la tradición oral, ellos habían sido instruidos en una cultura de tradición oral, y todo lo que tenían eran mucho del Antiguo Testamento, todo. Este pasaje habla más del Antiguo Testamento. Aquel que me quiere decir el Antiguo Testamento no es relevante para nuestros días. Concéntrate nomás en el nuevo. Pero en el nuevo me está diciendo que mira el antiguo. Esa es la relevancia Sí, que tenemos para nuestros días. Así que cuidado, hay iglesias que están hablando de que el antiguo era para los israelitas, que nosotros somos gentiles del nuevo pacto. No hace falta leer tanto el Antiguo Testamento. Te vas a confundir, te vas a marear y te vas a volver legalista. Así a veces dicen. Cuidado. Consultas, comentarios. Bueno, Hola, profe, ¿qué ya, tal? adelante, hermano. Sí, la verdad que, así como para recalcar más, es muy importante porque, así como estabas comentando y enseñando, Jesús no vino básicamente a desechar el Antiguo Testamento, sino que él mismo se sujetó a todo, de leyes, eh, hasta, por decirlo así, las cosas que se imponían también como parte de rituales, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, él las cumplió todas, ¿verdad? De hecho, que a tal punto Jesús llevaba todas las cosas que él había vivido a la práctica, que no tenían de dónde agarrarse para acusarle, por decirlo así. Y querer desechar hoy en día eso es como querer decir que los árboles no tienen sus raíces. Así mismo, Y es eso, ¿verdad? Entonces, tal cual. si nosotros nos quedamos solamente en lo visible, llamándole visible al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y no vemos eh, las raíces, nos vamos a quedar solamente eh, con la leche espiritual. Realmente, Exactamente. así como estaba comentando con mi esposa la vez anterior, y le hablaba de lo que dábamos en el curso y la conexión que había, por decirlo así, con lo que estábamos viendo del arca de Noé, el pacto y todas esas cosas, y le decía, realmente todas estas cosas ya van mucho más allá de lo que es la leche espiritual, y estamos pudiendo realmente en las clases disfrutar de alimento mucho más difícil de digerir si es que uno no se sienta a estudiar a profundidad, si uno no se sienta a masticarlo, a ver qué hay, y uno se pierde esas delicias que están en su palabra solamente por todo el día estar predicando de lo mismo. O sea, no que hablar acerca de la gracia, el arrepentimiento y fe sea algo que no sea esencial para la vida cristiana. No, sí es necesario para eso, para el día a día, pero no sentarnos a escudriñar la palabra y no ver estos trasfondos históricos que realmente suman a la vida cristiana es perderse, por decirlo así, de un gran banquete, de un asado de manera espectacular, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? Muchas personas se refugian en, bueno, yo me quedo con solo el Nuevo Testamento y no voy a la iglesia, ¿verdad? Siendo que en las iglesias
También están los pastores que preparan justamente el sermón, así como estuviste mencionando respecto a lo del profeta Natán, ¿verdad? Y el tema de las esposas, y se quedan en sus casas conformándose con lo que ellos creen que entienden y leen. Y pongo más de la siguiente manera, es como cuando una persona dice, bueno, voy a agarrar el tomate y me lo como de forma individual, la lechuga y me lo como de forma individual. Voy a agarrar una carne y me la como de forma individual y uno se pierde de la posibilidad de que venga el chef y prepare una mega hamburguesa condimentada y sazonada de forma completa y la sirva a la congregación para que ésta la pueda disfrutar. Y bueno, y es exactamente lo mismo. Todas esas personas que con sus argumentos de, como decía, posmodernismo, tratan de influenciar para que la gente tenga una fe light, quedándose en sus casas, por decirlo así, y no asistiendo a alguna iglesia regularmente, bueno, se pierden de tantas bendiciones. De la misma manera como un chef prepara con mucha diligencia la comida para sus comensales, de la misma manera también los pastores que escudriñan la palabra para poder traer algo mucho más eh, sazonado, más completo para ellos, bueno, se pierden justamente de esas bendiciones, ¿verdad? La vez pasada compartía con un hermano, por ejemplo, y le decía, por algo nomás la palabra sí o sí está relacionada entre el antiguo y el nuevo. Por ejemplo, Mm. cuando habla respecto de los diáconos, de que, por ejemplo, tiene que estar ser marido de una sola mujer. Y le dije, Nunca te has puesto a pensar el por qué?". Le hablaba con hermano también reformado, ¿verdad? Y él me decía, la verdad que me parece interesante. Y ahí le comenté, bueno, porque en el Antiguo Testamento tenían muchas esposas. Y me llamó mucha la atención lo que habías comentado, ¿verdad? Y le dije, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien del Medio Oriente se convierte y tiene 7 esposas? Le dije, ¿acaso tiene que dejar de abandonar a las 7 y quedarse solamente con una? Le dije, no, para nada, el Evangelio no nos está llamando a eso. Entonces hay muchos trasfondos históricos que eran necesarias para la época, incluso para el día de hoy, ¿verdad? Entonces es importantísimo siempre estar conectado uno con el otro, ¿verdad? Es como el hemisferio cerebral, siempre están dependiendo uno del otro. Mm. Amén, hermano, amén. Así mismo es. Antes de pasar a la última parte, y le pido disculpas porque seguro me voy a pasar ya Ujú. la hora. em, un ejemplo práctico que se suele escuchar en círculos evangélicos es, no necesitamos los 10 mandamientos, ahora tenemos la ley de Cristo, ¿verdad? Ahí se suele hacer una especie de contradicción, de contraposición. Otro más que, por ejemplo, ¿cuáles son los más grandes mandamientos que el Señor dijo? Ya no necesito los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 2 mandamientos más grandes que el Señor dijo? Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y toda tu fuerza. Y el segundo, ama a tu prójimo, Amarán a tu prójimo. como a ti mismo. ¿Ves? Ya no necesito los 10 mandamientos. Ya tengo los dos que el Señor Jesucristo dio y respondió. Ahí hay un error. ¿Cómo voy a amar a Dios con toda mi fuerza, alma, mente y corazón? Mandamiento del 1 al 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás ante imágenes. No tomarás su santo nombre de Dios en vano y te acordarás del día de reposo. 4 mandamientos que hablan sobre la persona y el carácter de Dios. Si violas uno de ellos, no estás amando a Dios con toda tu mente, corazón, fuerza y alma. Si violas el mandamiento del 5 al 10, 5, honrar a padre y madre, es decir, a las autoridades. 6, matar o odiar. 7, adulterio o impureza sexual. 8, robar o no trabajar. Promover deshonestidad. 9, falso testimonio o no promover la verdad. 10, si codicias o no tenés contentamiento con lo que el Señor te ha dado, ¿será que estás amando al prójimo cuando codicias lo que tiene? ¿Será que estás amando al prójimo cuando le robás, cuando le mentís, cuando desobedeces a las autoridades? No. El amor que el Señor está diciendo, amar a Dios con toda tu mente y corazón, está hablando de la primera tabla de los 10 mandamientos, del 1 al 4, que habla de la persona, la autoridad, el carácter de Dios. No podés amar a Dios si violás uno de esos 4. No podés amar a tu prójimo si violás los mandamientos del 5 al 10. Los mandamientos está el carácter moral de Dios y eso no ha caducado, no ha sido anulado. Entonces, así se entiende eso.
Pero la gente dice, hoy no necesito más los 10 mandamientos. Tengo que amar nomás a Dios con toda mi mente y corazón y también a mi prójimo. Pero ¿cómo vas a hacer eso si no tenés los 10 mandamientos? Ahí está. Bueno, Ah, aplicación moderna. Bueno, ¿qué aplicaciones tenemos aquí? Eh, Uy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, yo tengo que aplicar bien el Antiguo Testamento. Si yo quiero estudiar el Antiguo Testamento para conocer más del carácter santo de Dios, cómo Dios se ha manifestado en la historia de la revelación y obviamente no quebrar el mandamiento número 9, que sería levantar falso testimonio al enseñar doctrinas erradas, y por lo tanto no estoy llamando a mi prójimo como corresponde. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que buscar entender mejor el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para ser obreros que han de ser aprobados. ¿Cómo vamos a aplicar eso a nuestra vida hoy? Bueno, tenemos tres formas. ¿Hay desafíos para la aplicación? Sí, los hay. ¿Hay conexiones entre el Antiguo Testamento y para nuestras vidas hoy? Sí, hay conexiones. ¿Hay desarrollo? Hay también. Veamos el desafío. En el Antiguo Testamento sabemos de que hay desafíos para aplicar, porque antes había un templo y ahora vivimos en ciudades. A veces es difícil entender un poco el mundo antiguo y cómo se manejaba todo lo que era la cultura, las personas, el lenguaje, todo ese tipo de cosas a veces se complica. Si yo pienso en Paraguay nomás, hace 200 años atrás había muchos valores que hoy no tenemos. Hay muchas cosas que se decía, que se hacía, que a lo mejor no vamos a entender nosotros hoy. Hay cierta dificultad, hay cierto desafío, hay una barrera histórica también que tenemos que tratar de conectarnos. Para eso tenemos que investigar sobre nuestra cultura paraguaya, de manera que podamos ser verdaderamente patriotas hoy. A veces se cree que el patriota es aquel que se pone la albirroja nomás y dice albirroja, campeón. Hermano, el patriotismo es en todas las áreas de la vida, no solamente cuando te pones tu albirroja y ve el partido. No, es en la familia, en el trabajo, en la sociedad, pagar tus impuestos. Ese es el patriotismo en todas las áreas de la vida. Y la misma cosa cuando vemos el Antiguo Testamento y tratamos de entender esa cultura que tenían ellos. Tenemos que buscar paralelos, tenemos que ver cómo aplicar en nuestra vida, cómo el Señor trataba con ellos en ese aspecto. Hay brechas que son difíciles, pero Pablo nos dice que muchas cosas de lo que acontecieron son como ejemplo, es decir, que hay principios que salen de esa cultura, que salen de ese contexto, que salen de esa audiencia primaria que escuchó por primera vez eso y se aplica aquí en Corinto, Pablo en el primer siglo a ellos, pero también nosotros en el siglo XXI en nuestras iglesias locales. Así que el pastor tiene también ese trabajo de traer a colación, de ir y buscar los tesoros de la palabra de Dios para aplicarlo hoy. Generalmente la última parte del sermón es donde el pastor trae la aplicación del sermón, explica el texto, él explica el contexto y luego lo aplica, enseña cómo nos sirve a nosotros hoy creyentes del siglo XXI, cómo vivir una fe práctica. Entonces, cuando vemos que el desafío es este, de que sí, el Antiguo Testamento tiene sus dificultades, tiene sus prioridades, hay creencias que había en ese tiempo, hay situaciones de guerra, de paz, de muchas cosas, de esclavitud, de muchas cosas, de liberación, de rebeldía, de prueba. Hay un desafío para entender muchas cosas del Antiguo Testamento, pero no es imposible lograrlo. Con el estudio y la ayuda del Señor sí se puede. ¿Hay una gran brecha? Sí hay. De lo que fue antes y lo que hoy vivimos, sí. Por eso necesitamos capacitarnos, por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios para acortar esa brecha y entender más de lo que el Señor estaba haciendo con su pueblo, de manera que en nosotros que hoy tenemos mayor revelación, estamos en un punto de ventaja verdaderamente en comparación a ellos. ¿Hay una gran brecha? Sí, pero para poder aplicar la escritura a nuestras vidas hoy, tenemos mayor revelación de lo que ellos tenían en ese momento. Ellos tenían la revelación de que vendría un Mesías una vez, tenían los sacrificios en el templo, tenían las fiestas, tenían la lectura de la palabra, tenían muchas cosas, pero no era completo como lo tenemos hoy. Mayor revelación en el Nuevo Testamento, así que mayor desafío para nosotros también. Conexiones. ¿Cómo puedo conectar esto a mi vida? Ya sé que hay desafíos, pero ¿cómo voy a conectar esto a mi vida hoy creyente del siglo XXI, del Antiguo Testamento? Quiero algo, porque la gente se va a comprar hoy libros de autoayuda.
en las bibliotecas de gente que son millonarios, gente que descubrió el secretito de cómo ser una persona feliz, exitosa, etcétera. Y no quiere saber de un libro antiguo como la Biblia, de culturas que no conoce, no entiende, y cómo puede sacar principios de ahí para ser feliz o para tener una vida conforme al propósito de Dios. No quiere. Va a comprar el último bestseller, el último libro más vendido de algún gurú de la felicidad, del posmodernismo o de cualquier otra idea loca. No quiere leer un libro antiguo. Pero hermanos, ese libro antiguo es de Dios, es del pueblo de Dios, es nuestro árbol genealógico, no lo desechemos. Conexiones, tenemos el mismo Dios, vivimos en el mismo mundo que ellos vivieron y también hay tipos de personas que son lo mismo. Cuando hablamos del mismo Dios, estamos hablando de su carácter, que Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Estamos hablando de que este Dios tiene un consejo eterno, de que Él lo ha decidido todo antes, en la eternidad pasada, no que está improvisando y cambiando de plan A a plan B. Hermanos, no. Su atributo de inmutabilidad no le permite. Entonces, cuando hablamos de que Dios tiene inmutabilidad de su atributo, tiene un consejo eterno, algo que lo creó desde la eternidad hacia la eternidad, que anunció lo por venir, decía el profeta Isaías, que el Señor anuncia lo por venir desde el principio de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor es soberano. Él hace lo que quiere, no lo que su criatura quiere. Yo no juego una pulseada con el Señor, ni cuando yo oro no estoy moviendo la voluntad del Señor. No es una pulseada que Él ceda a mis caprichos cual padre negligente y flojo. No, el Señor no es así. El Señor en su inmutabilidad tiene entonces su consejo eterno abarca el Antiguo Testamento y el Nuevo. Así que no desechemos el Antiguo Testamento, es el consejo eterno de Dios. Viene un plan unificado de principio a fin. La palabra, la revelación de Dios es desde el Génesis al Apocalipsis. Y todo esto apunta a Cristo, la encarnación de Dios en la segunda persona de la Trinidad. Y esta meta no ha cambiado desde el Génesis. El plan no ha cambiado. No hay un plan A y un plan B. No es que falló una dispensación, el periodo de Adán, el periodo de Abraham, el periodo de Moisés, el periodo de David, que todo eso, el periodo del gobierno de Israel, el reino ahí, falló todo y bueno, ahora vamos a tener que hacer un nuevo plan. Hay muchos hermanos que tienen una corriente interpretativa así hoy en las iglesias. Así que el atributo de Dios. ¿Cómo es el Señor? Es inmutable. Pues Él dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, los perversos, mas tú permaneces. El Antiguo Testamento va a seguir siendo preservado porque el Señor ha decidido revelarse, revelar su palabra, su carácter. Todos ellos envejecerán, pero el Señor será siendo siempre el mismo. Todos estos pasajes nos hablan entonces de que Él es el Padre, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El Antiguo Testamento, hermano, fue escrito por aquel que no cambia. Así que eso es un principio muy importante que no podemos desechar de ninguna manera. Todo es armonioso en Dios. Todo tiene una forma, un tiempo con un propósito específico, pero también sale con principios de ahí para la iglesia primitiva en el tiempo de Pablo, Pedro y compañía, pero también para nosotros hoy en el siglo XXI. Sus promesas del pacto no fallan. Es el Dios del pacto que dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios no ha cambiado su pacto, no ha fallado su pacto. No, no es que cambió, no es que es falible de ninguna manera. Él hace lo que quiere, como quiere, es soberano y nadie puede invalidar su pacto. Ni la voluntad de la criatura más rebelde lo puede hacer, ni el mismo diablo. Así que, hermanos, esto tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a entender el Antiguo Testamento, que no es un Dios cambiante, caprichoso, que no es un Dios que antes era malo y ahora es bueno. No, de ninguna manera, hermanos, es el mismo Dios. Eso tenemos con nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Hablamos del mismo Dios. No caigamos en ese error. Vivimos en el mismo mundo. En ese tiempo había obviamente una historia. En ese tiempo estamos hablando de que se empezaron a dar los 10 mandamientos, que es la enseñanza moral, el código de ética,
vino el rey David, la dinastía, el reino dividido, todo lo que estaba pasando apuntaba a Jesús, ¿cierto? Hay un linaje histórico, algo pasó en la historia del Antiguo Testamento, apuntaban a Jesús y luego viene Jesús y los evangelios y la era del nuevo pacto. Hay una conexión histórica entre nosotros y ellos. En ese mismo mundo, la historia sigue aconteciendo, sigue pasando. No es que eso era antes, ahora se reseteó todo de nuevo en el Nuevo Testamento, de ninguna manera. ¿Cuáles son algunos acontecimientos paralelos que tenemos? Los creyentes en el Antiguo Testamento vivían en un mundo caído, sí. Nosotros en el siglo XXI vivimos en un mundo caído, sí. ¿Había oposición de los enemigos? Sí. Cananita y compañía que tenía Filisteo y muchos más, sí. Moabitas, sí. Nosotros hoy, sí. ¿Tenemos oposición? Tenemos, hermano. Entonces vivimos en el mismo mundo con las mismas cosas. Ellos dependían solamente de Dios para ser liberados. Si lee el libro de los jueces, va a ver que venía el castigo de Dios y ellos solamente volvían a clamar al Señor para que les salve y de ahí le enviaba un juez para que les libre. Ellos dependían de Dios para su subsistencia, así también nosotros hoy. En ese tiempo había tipos de persona, mejor dicho, el tipo de persona que había antes y que había hoy es el mismo. ¿A qué me refiero con eso? ¿Será que en el Antiguo Testamento, para quienes fue escrito el Antiguo Testamento primariamente, pero de manera indirecta para nosotros, del siglo XXI y también en el siglo I y así a lo largo de la historia, ¿será que ellos no fueron imagen de Dios? ¿Será que ellos no habían caído en pecado? ¿Será que ellos no estaban divididos? No. El Antiguo Testamento se escribió también para el mismo tipo de personas que hoy viven en el siglo XXI y hoy estamos aquí, imágenes de Dios, que hemos caído en el pecado y hemos sido también divididos. Cuando hablamos de imagen de Dios, estamos hablando de que somos lo que Dios creó, varón y hembra. Cuando hablamos de imagen de Dios, que dice de que no podemos ir asesinando a otras personas por ahí. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios la que está siendo afectada en ese aspecto. No somos animales avanzados, no soy un mono que ha evolucionado a tal punto de que no tengo imagen de Dios, no tengo propósito. Soy imagen de Dios con un propósito, con una identidad y reconciliado en también Santiago, que es en el Nuevo Testamento, Génesis era el antiguo, pero Santiago en el Nuevo decía, obviamente hablando de la boca, la lengua, decía, con ella bendecimos a Dios, al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que somos imagen de Dios. Hacemos cosas con la lengua que el Señor nos ha dado, pero somos imagen de Dios. En Primera de Corintios, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de Dios, la gloria de Dios. Todos estos pasajes nos hablan de que somos imagen de Dios, de que tenemos raciocinio, de que somos racionales, de que podemos conectarnos a un nivel intelectual que los animales no pueden. Eso es tan importante hoy en un tiempo donde el posmodernismo quiere promover una idea llamada animalismo. ¿Ok? Un ejemplo, le están celebrando el cumpleaños a su perrito, como si fuera que su perrito entienda que está cumpliendo años y que tiene conciencia y que está siendo feliz. Están queriendo tener este tipo de cosas para borrar la imagen de Dios en un intento inútil de tratar de humanizar a los animales. Están queriendo decir que ellos son como nosotros también somos animales, sino más avanzados. Tengamos compasión. De esta manera se expresan ellos, negando que somos imágenes de Dios. Leemos el Antiguo Testamento, hermanos, porque fue escrito para gente que eran imagen de Dios, al igual que nosotros, con habilidades lingüísticas, con moralidad y también con religiosidad, con una religión, un conjunto de doctrina, una fe. Sí. La gente del Antiguo Testamento que leyó eso, ¿eran personas que habían caído en el pecado? Sí, que se desviaron. Mira el rey David, un gran héroe. Mira a Moisés, mira a Abraham. ¿Pecaron aquellos grandes héroes de la fe? Sí, hermanos, pecaron. No eran perfectos, el único perfecto era Cristo, al igual que todos nosotros, han pecado. Eso entonces nos ayuda a entender de que el Antiguo Testamento fue escrito para pecadores. Soy pecador, califico para que el Antiguo Testamento también tenga relevancia y conexión y aplicabilidad a mi vida hoy. Entonces, ¿hay propensión para el pecado? Sí, en el Antiguo Testamento. David no se fue a la guerra cuando tenía que irse en el tiempo de la guerra, se quedó por ahí en el tejado y miró lo que no tenía que mirar y encontró lo que no se le había perdido e hizo lo aborrecible. ¿Por qué? Porque hay una propensión al pecado. A veces hay un enfoque en el pecado, pero también sabemos de que hay redención del pecado. ¿Ellos fueron redimidos? Sí, ellos tenían sus medios de gracia por el cual llegaron a la salvación, o vamos a decir que todos los del Antiguo Testamento no fueron salvos.
Ellos tenían los medios de gracia, ellos estaban esperando al Mesías que habían de venir. Todo lo que era su sacrificio, todo lo que hacían ellos era en pos de aquel Mesías que iba a venir a salvarles. Y cuando viene Cristo en el monte de transfiguración, ¿a quién llama? ¿A quién se le aparece a Jesús ahí? A ver quién me dice eso. Trivia. ¿Quién aparece en el monte de la transfiguración con Jesucristo? ¿Quién? ¿Quiénes? Dos personas. Elías y Moisés. Elías y Moisés. Moisés representando, gracias hermana. Moisés representando el Pentateuco, la ley. Y Elías, un gran profeta. Los profetas. ¿A qué se le llamaba la ley y los profetas? El Antiguo Testamento. Así que Jesucristo dejó de lado el Antiguo Testamento. No, en su transfiguración trae a aquellos que representaron el Antiguo Testamento, Moisés y Elías, la ley y los profetas. ¿Se escribió para personas caídas? Sí, somos caídos también. ¿Se escribió para gente que es imagen de Dios? Sí, somos imagen de Dios. Sí, es para mí entonces, y finalmente divididos. Éxodo 19:6, vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento se le trató a ellos ¿de qué? ¿De un reino de qué? De sacerdotes, de gente santa. ¿Será que yo también hoy soy santo? ¿Soy un sacerdote? ¿Será que tengo las palabras que el Señor también dio para ellos? Sí, Primera de Pedro 2:9, así clara y textualmente lo dice Pedro. Vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está usando el lenguaje de qué? Del Antiguo Testamento. La relevancia del Antiguo Testamento es tan importante que acá habla de nuestra identidad, real sacerdocio y nación santa. Somos entonces, dentro de divididos, este tipo de personas, vemos que hay personas fuera del pacto en el Antiguo Testamento. ¿Había personas fuera de Israel? Sí, las naciones paganas. ¿Había personas que estaban dentro del pueblo de Israel que no llegaron a la salvación? Sí, que fueron desobedientes. Acuérdese, por ejemplo, cuando Moisés bajó del monte y encontró a la gente en idolatría total y le dijo, el que esté con Jehová venga detrás mío. Y muchísimas, 3.000 personas no dijeron, no, gracias, yo prefiero seguir adorando el becerro de oro de Egipto. Y le dijo Moisés a los levitas, vayan y liquídenle a estos 3.000. Que había gente dentro de la comunidad pactual que no era de Dios, que no adoraba verdaderamente a Dios. Sí. ¿Se perdieron? Sí. Eso aprendimos la vez pasada en la historia primigenia. Pero también hay gente que verdaderamente fue salva en el Antiguo Testamento cuando Moisés baja y le dice, vengan detrás de mí los que están con Jehová, los que no van a seguir adorando a este becerro. Cuando también en aquel episodio espectacular donde Elías desafía a los Baales en el Monte Carmelo. ¿Qué le dice? ¿Hasta cuándo van a claudicar? Si Jehová es Dios, adórenle a él. Si Baal es Dios, adórenle a él. El que esté con Jehová, que venga ahora. Y vinieron, ¿y qué hicieron las personas? Se fueron y mataron creo que eran como 400 sacerdotes de Baal. Puedo equivocarme en ese número. Pero hubo gente que era parte del pacto de la comunidad pactual que no entró, sí. Hubo gente que sí entró, sí. Entonces, ¿será que lo mismo pasa hoy, en el siglo XXI, en nuestras iglesias locales? Hay gente que un tiempo viene a la iglesia, participa y después se va y nunca más viene. ¿Pasa eso? Sí. Así que el Antiguo Testamento tiene relevancia para nosotros hoy. Sí. Pasa la misma cosa. Uy, perdón. ¿Cómo se desarrolló entonces esta aplicación moderna? Bueno, en época, cultura y personal. En estos tres ya termino. En épocas, obviamente sabemos que hay una revelación progresiva. Noé recibió una revelación mayor a Adán. Abraham recibió una revelación mayor que Noé y así sucesivamente. Moisés y David mayor a sus antecesores hasta que llega el Nuevo Testamento. Es decir, de que esto se va desarrollando en el Antiguo Testamento. Vemos una revelación progresiva hasta que llega en el Nuevo Testamento. Así lo dice Hebreos 1, donde dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Está trayendo a colación el Antiguo Testamento y empieza el libro de Hebreos con esta palabra inicial. Ahora nos habla a través de Cristo. Antes
habló a nuestros padres en el Antiguo Testamento, ahora nos habla a través del Hijo. Eso que ellos esperaban en el Antiguo Testamento, del Génesis 3:15, ahora por el Hijo, el heredero de todo, quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que saber de que el Antiguo Testamento eh, tiene diferentes formas de ser interpretado. Hay hermanos que, por ejemplo, interpretan así, de que son diferentes. Fíjense cómo estos cuadritos están todos separados. Hay gente que dice, mira, acá era la era de la inocencia, Abraham. Mira, acá era la era de Noé. Acá era la era de Moisés, de Abraham, de David. Y ahora decían en el Nuevo Testamento. Te dicen que hubo cualquier cantidad de planes fallidos, que se creó planes que fallaron, pero ahora estamos en el último plan que sí va a tener victoria, dicen. Pero cuando yo miro el Antiguo Testamento no veo planes fallidos, veo que el Señor estaba preservando a su pueblo, a un remanente en todo tiempo, y había un pacto, había una promesa que se estaba cumpliendo. Es decir, de que hay una continuidad, de que no hay una interrupción como algunas personas interpretan del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, hay gente que quiere, por ejemplo, traer cosas del Antiguo Testamento que no corresponden hoy, y a esto le llamamos el punto de vista allanado. Es decir, hay gente que quieren judaizar la iglesia hoy, que no quiere ni decir Dios, sino que te dice Elohim. No quiere decir el Espíritu Santo y te dice Ruach, ¿verdad? Quieren hablar hebreo, ¿verdad? Pero se llama Juan Pérez. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? De que hay personas que interpretan el Antiguo Testamento de una manera llana, de que no hay ninguna distinción, que quieren judaizar la iglesia. Y eso es lo que estaba pasando en Galacia. Lea el libro de Gálatas y vas a ver de qué estoy hablando. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos de que en el Antiguo Testamento todo era relevante, todo tiene una conexión. Habíamos estudiado la historia primigenia, Génesis del 1 al 11. No es que fue un plan fallido, no, de ninguna manera. Todo tiene un propósito, todo es relevante y el Señor va administrando todo a través del pacto de gracia. Así que esto es lo que nosotros estamos viendo. Este es el desarrollo orgánico del Antiguo Testamento a mayor luz, mayor revelación, mayor progresión hasta que vino Cristo. Así va a ser también en aquel día final. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. El Antiguo Testamento, ¿qué fue? Un pedagogo, un maestro, una guía, un ayo, dice la Reina Valera, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Es decir, no voy a dejar el Antiguo Testamento porque siempre me apuntó a Cristo. ¿Cómo vas a dejar el Antiguo Testamento que te lleva a Cristo? No podés hacer eso. No podés echar lo que Dios usó para llevar a las personas a Cristo. Los apóstoles escribían profecías nos contaban de que profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en Cristo, en su ministerio, en su persona, en su resurrección, en su ascensión y también en la iglesia que iba triunfando. De ninguna manera puedo dejar el Antiguo Testamento de lado. El Antiguo Testamento era como un niño que estaba recibiendo instrucciones y con las instrucciones que tenía se manejaba. Aquellos que tienen hijos saben que no le podés explicar muchas cosas todavía a tu hijo, de que recibe el conocimiento que necesita para la edad que tiene. No le vas a hablar, por ejemplo, de relaciones sexuales a la edad de 3 años, de ninguna manera. Todo tiene su tiempo y su madurez, y así el Antiguo Testamento fue madurando. Mayor revelación, mayor progresión era el Señor obrando en ellos en esa época. Pero también había un desarrollo en la cultura. En el Antiguo Testamento sabíamos que había una cultura de paganismo, de esclavitud, de cosas agrícolas. La cultura fue evolucionando también hasta lo que hoy tenemos en este tiempo. Había un desarrollo personal también. Cuando hablamos de desarrollo personal, y aquí ya termino, estamos hablando de que, ¿cómo puedo aplicar el Antiguo Testamento a mis días hoy? Cuando yo leo el Antiguo Testamento tengo que hacerme estas preguntas. Aquí termino, hermanos. ¿Cómo se compara nuestra vida personal con la que vemos en el Antiguo Testamento? ¿Qué papel tenemos nosotros en la sociedad hoy? ¿Qué papel tenían los hermanos del Antiguo Testamento en la sociedad donde el Señor le puso en la providencia? ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo se desenvolvían? ¿Cómo se manejaban con culturas aledañas? ¿Cuál es nuestra condición espiritual hoy? Si me comparo con el tiempo de los jueces, por ejemplo, donde cada uno hacía lo que mejor le parecía, ¿será que yo estoy de esa misma manera hoy?
¿Cómo estamos sirviendo al Señor en comparación con esto o aquello del carácter del Antiguo Testamento? Yo tengo que, si no tengo un paralelo en el Nuevo, también voy a mirar en el Antiguo. ¿Qué estaba pasando en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era la sociedad? ¿Qué valores, qué principios bíblicos se te enseñaban en el Antiguo Testamento? ¿Será que eso sale de ahí o era solamente para ese tiempo y ese lugar? ¿Verdad? Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos, tenemos que investigar cuando estoy estudiando el Antiguo Testamento. Pues yo tengo que comparar lo que yo pienso hoy, cómo pensaban mis hermanos del Antiguo Testamento. Lo que yo hago hoy, mis acciones, cómo hacían mis hermanos en el Antiguo Testamento. Mis sentimientos, cómo yo veía el amor, el celo por la palabra de Dios. ¿Será que mis hermanos del Antiguo Testamento tenían también el mismo celo, la misma pasión? ¿Cómo yo tengo hoy mi corazón con respecto a la palabra de Dios? Y hasta aquí hemos llegado entonces, hermanos. Entonces hemos visto cuán lejos está a veces el Antiguo Testamento de nosotros. Hay verdaderamente algunas dificultades que tenemos que sortear para tener una comprensión más precisa, pero tenemos que saber de que no lo vamos a desechar, que es relevante para nuestros días y que tenemos que aplicarlo hoy, en el siglo XXI, para la expansión del reino de Dios. Amén. Amén.